Buenas tardes. ¿Qué les parece si comenzamos en esta tarde dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener de adoración, de conexión y de bendición en su presencia? Señor, te damos gracias por este día que tú has hecho, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas, que fueron nuevas en esta mañana, Señor, y sabemos que tú eres bueno, tú eres fiel. En esta tarde queremos alabarte, queremos declarar que tú eres Señor de señores, que tú eres Rey de reyes, que tú eres grande, que eres majestuoso. Queremos exaltar lo que tú eres, Jesús, darte gloria solo a ti, exaltar tu nombre. Disponemos nuestros corazones en esta tarde para cantarte, alabándote solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ponernos de pie, iglesia. Ya saben, vamos a estar con una actitud dispuesta, con actitud activa, siendo parte de este mover, siendo parte de la administración de la presencia de Dios. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres signo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra
eres Rey de toda creación. Solo a ti
que ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Y ahí usted le puede poner para con la casa de, y pone sus apellidos o su pueblo, para con los de la casa de Islahuacán, de Aguilillas, de Jijic, de Chapala, de Jocotepec, de Buenavista, de Rancho Alegre. Y usted póngale ahí y repita: Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con los de la casa de Islahuacán, de Jalisco. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Gracias, Señor, porque te podemos clamar, porque podemos aclamar tu nombre, Señor, porque tu presencia está con nosotros y podemos estar gozosos como David, trayendo el arca y siendo bendecido y siendo de bendición para otros, Señor, porque la presencia de Dios estaba con él. Y así nosotros, Señor, estamos gozosos, bendecidos y queremos bendecir a otros. Y bendecimos a los pueblos, Señor, como Él lo hizo con Israel. Bendecimos a los pueblos y aclamamos, Señor, tu nombre y te damos gracias, porque tu presencia está con nosotros, Señor, en este momento, en nuestros hogares, en nuestros pueblos, en nuestra nación. Gracias, Señor, porque puede pasar mil cosas a nuestro alrededor. Podemos oír noticias terribles, pero lo más importante es que tu presencia está con nosotros. Y ahí es donde está el gozo, Señor. En tu presencia está el gozo. No importando las circunstancias, no importando lo que oímos. Tu presencia, Señor, es lo más importante. Y ahí radica el gozo de nosotros y de nuestra salvación. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria en esta tarde. Y bendecimos a cada familia que está conectada en esta hora. Gracias, Señor, por tu provisión sobreabundante. Porque se ha visto, Señor, que tu presencia está con nosotros y tu bendición. Y podemos recordar tus promesas, que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizás habrá escasez en algún lugar, pero jamás vamos a mendigar pan, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por cada familia. Bendícela, Señor, en las áreas de su vida que necesitan ser bendecidos. Guárdalos de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Gracias por tu protección, porque tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Gracias, Señor, y nos defiendes. Padre, te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos que están a través de este medio. Damos el honor y la gloria al Señor y queremos felicitar a los que cumplen años. Pues hoy cumpleaños Yesenia, así es que Yesenia, muchos le dicen Yoselín, yo me acostumbré a decirle Yesenia, así es que Yesenia, Dios te bendiga. Y también Francisco Martínez, así es que los felicitamos, deseamos que el Señor siga obrando en sus vidas y los siga llenando de sus bendiciones y de su sabiduría. Y mañana cumpleaños Ángel Enciso, la hermana Edna, Dios les bendiga. El viernes el hermano Vicente y el sábado Christopher. Y ayer cumplió años la hermana Fabi, ¿verdad? Así es que, pues gracias a Dios por sus vidas, que el Señor los siga llenando de sus bendiciones, de su amor y de su protección. Y estamos muy contentos con la presencia del Señor en sus vidas. Y no tenía micrófono, pero espero que sí me hayan escuchado, ¿verdad? Y entonces,
pues gracias a Dios por la vida de ustedes, que el Señor los siga llenando de sus bendiciones. Y vamos a seguir con la palabra, así es que estemos atentos con nuestros cuadernos, escribiendo con nuestra Biblia y aprendiendo más acerca del libro de la carta primera a los Corintios. No es carta, ¿verdad? Es libro. Es libro, no es carta. ¿O sí? Carta, sí. Carta. Epístola. Pues buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Vamos a el estudio de esta tarde, como decía mi esposa. A ver. ¿Ahí está? Ahí está. Perfecto. Espero no golpear el piano. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Dimos la introducción y vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar para pedir la guía y la sabiduría de Dios para este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos de poder estudiarla, gracias por este medio, Señor, que tú has provisto para poder hacerlo. Pedimos tu bendición, tu guía y tu entendimiento, Señor, para que esta palabra dé fruto en nuestra vida, como persona y como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos hablando de la tremenda iglesia de Corintios, ¿verdad? Una iglesia muy especial. Hay veces pensamos, decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que solamente es una iglesia que tiene cosas que no nos van a enseñar, pero no, realmente es una iglesia, es una carta. Estas dos cartas, estas dos epístolas están llenas de mucha enseñanza. Son enseñanzas prácticas para la vida diaria en la iglesia, y como personas también vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Vamos a empezar con el versículo 4 y damos un pequeño recordatorio. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Pues aquí Pablo les está diciendo a esta iglesia era muy especial porque era una iglesia muy próspera, económicamente hablando, y también era una iglesia con mucho conocimiento, ¿verdad? Aquí lo dice Pablo, ¿verdad? Que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, ellos conocían mucho. Los corintios no eran ignorantes, eran personas que tenían mucho conocimiento. Y la ciudad de Corinto, como decíamos la vez pasada, era una ciudad cosmopolita, de mucho tráfico, de mucho comercio, de mucha mundanalidad también. De hecho, se consideraba una de las ciudades más inmorales en todo el imperio romano, ¿verdad? Y por lo tanto los hermanos de la iglesia de Corinto eran bien despiertos, eran bien vivillos, ¿verdad? Y ahora pues tenían el conocimiento de Dios, y Pablo le dice: todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes han recibido, tanto la palabra como el conocimiento, como la salvación, ha venido de parte de la gracia de Dios, ¿verdad? Y el versículo 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. O sea, Pablo les está diciendo que él daba fe, ¿verdad?, que realmente eran una iglesia genuina, que era una iglesia establecida por Dios, ¿verdad?, y que la obra de salvación de Jesucristo en ellos era verdadera. Por eso le dice: ha sido confirmado el testimonio de Cristo en ustedes. En ese mundo en el que se desenvolvían ellos, ¿verdad?, de filosofía, de tantas creencias, ¿verdad?, que se movían en aquel tiempo, la iglesia de Corintios, Pablo decía, es una iglesia genuina,
¿verdad? Y versículo 7 dice: de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo les estaba diciendo que ellos habían recibido toda clase de dones. Fíjense, ellos habían tenido como maestro y como apóstol fundador nada menos que a Pablo. Entonces ya sabrán el nivel espiritual, el nivel de conocimiento que ellos tenían, ¿verdad? Eran personas con mucho entendimiento espiritual, con mucho conocimiento. Ahora, ellos habían descubierto sus dones espirituales y los practicaban en la iglesia. Ahora fíjese, todo esto, el equipamiento, los dones y todas las habilidades que tenemos vienen de parte de Dios. Y dice en Romanos, ¿verdad?, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Independientemente es la condición espiritual de la persona. Una persona puede tener muy en claro sus dones y puede practicarlos aún estando en la carne, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene habilidad de enseñanza, que tiene el don de la enseñanza, no por su carnalidad le es quitado el don. La persona sigue teniendo el don de la enseñanza. El asunto es que va a ministrar en la carne, va a ministrar en las emociones, va a ministrar en el alma, no va a tocar el espíritu, ¿verdad? Entonces, la persona puede hacer esto, ¿verdad? Esto le pasaba a los corintios, pero nos puede pasar a nosotros también. No estamos exentos a eso, ¿verdad? Podemos ser una iglesia que practica todos los dones. Podemos ser una iglesia, por ejemplo, no sé. Ahora fíjese, unos son los dones espirituales y otros son las habilidades naturales de la persona. Una persona, por ejemplo, puede, no sé, se me ocurre tener la habilidad para tocar un instrumento y participar en la alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Y ministrar, pero es buenísimo para tocar su instrumento, ¿verdad? Lo toca así, le echa feeling y la gente dice: ¡ay, qué padre toca!, ¿verdad? Pero no saben la vida espiritual que tiene esa persona. Entonces, el efecto que tenga lo que estamos haciendo va a ser dependiendo si estamos en la carne o estamos en el espíritu, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir viendo en toda la carta, porque esto lo movía ahí a los corintios, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar a otras cosas más interesantes, ¿verdad? En cuanto a esto, dice: el cual también, versículo 8, 1:8, el cual también, hablando del Señor Jesucristo, os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es como si es como si Pablo les estuviera diciendo: el cual nuestro Señor Jesucristo no se va a cansar, amados, de amarlos, cuidarlos y corregirlos. Y yo pienso, me imaginé como que Pablo dijera: y estoy seguro, amados, que me va a usar a mí para corregirlos, ¿verdad? Así que sean irreprensibles, porque Dios quiere que ustedes sean irreprensibles, que su vida sea una vida recta, ¿verdad? Tanto para los corintios como para nosotros. Ese es el deseo de Dios. Dios desea que crezcamos a la estatura de Cristo, ¿verdad? Cristo es el modelo. Así que, pues, aguas. Pablo era bien elegante, Pablo era bien correcto, ¿verdad? Siempre ponía su salutación, así se llama, la Reina Valera lo pone, ¿verdad? Sus primeros 2 versículos donde saludaba, hacía su presentación apostólica. Luego, segunda sección, dice: acción de gracias por los dones espirituales. Los reconocía, daba fe que era una iglesia genuina, ¿verdad? Y como que los iba preparando para lo que venía, ¿verdad? Que era
el asunto que él quería tratar con ellos, que era la corrección. Y aquí varias cosas Pablo, ¿verdad?, le entra a los hermanitos de Corintio y a nosotros también, ¿verdad?, de paso. ¿Ok? Versículo 10, ya nos brincamos. Ahí ya empieza Pablo con, como dicen, con el garrote, ¿verdad? Ahí empieza a lo que va. ¿Ok? Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? Aquí Pablo sigue siendo elegante, ¿verdad? Sigue siendo un maestro por excelencia. Era muy fino Pablo para hacer las cosas, pero muy directo. Y aquí fíjese, aunque Pablo tenía el derecho y la autoridad como apóstol fundador de la iglesia, usa el término les ruego. O sea, se va por el lado amable, ¿verdad? Les ruego, hermanitos, que hablen todos ustedes una misma cosa. Dice, y que no haya entre ustedes divisiones. Y aquí Pablo empieza tocando con el primer problema que les quiere mencionar a los corintios, la división, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, versículo 17, Jesús dijo que una casa dividida no iba a prevalecer. Una casa dividida, una casa que no está bien, ¿verdad?, que no está unida. Y eso funciona tanto, opera también como para una casa, una familia. Cuando el esposo o la esposa no están de acuerdo, no caminan juntos, ¿verdad? Como dice el profeta, ¿o él caminarán dos juntos y no se ponen de acuerdo? Claro que no. Entonces, porque la división es un problema grave. La división es sinónimo de rebelión. Fíjese, le voy a pedir por favor aquí a mi público, a ver si me pueden ayudar. O vamos acá buscándolo todos juntos. Ezequiel, para irlo leyendo, 28, Ezequiel 28, 15 al 17. Ahí le va. Perfecto eras, hablando de Satanás y describiendo en el tiempo en el que él estaba en la misma presencia de Dios. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, porque es una criatura, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, ¿verdad? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí nos habla, ¿verdad?, de la soberbia en el corazón de Satanás, ¿verdad?, que él empezó a tener. Y esta palabra contrataciones es un término comercial que se le aplica al rey de Tiro, pero también al mismo tiempo Satanás, que habla de competencias y comparaciones malignas. Es como jugar competencias en comercio, ¿verdad? A ver quién vende mejor, quién oferta mejor, quién tiene la mejor mercancía. Satanás empezó a hacer eso en el cielo con Dios. Imagínense nada más, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y terminó haciendo una rebelión entre los ángeles del cielo. Dice Apocalipsis 12:4 que la cola del dragón
arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. Arrastró, perdón, ¿verdad? Y los corintios estaban teniendo el mismo problema de división entre ellos. Algo que se gestó en el cielo, en la eternidad pasada, ¿verdad? Estaba siendo algo real en la iglesia de Corinto. Estaba siendo algo verdaderamente problemático ahí, ¿verdad? Porque los hermanos comenzaron a hacer divisiones entre ellos. Empezó a haber grupos dentro de la misma iglesia. Ahora, quiero que nos hagamos una pregunta, usted y yo. Nosotros podemos decir o podríamos decir, no, hermano, es que a nosotros nunca nos va a pasar eso. ¿Sí? ¿Podemos decir eso? No, tristemente que no. ¿Sabe qué? Porque sucedió en el cielo. En el cielo hubo una división. Sucedió en una iglesia, fíjese, cuyo fundador fue el tremendísimo apóstol Pablo. ¿Qué podemos esperar de la iglesia fundada por el apóstol Samuel? No estamos libres de eso. Estamos expuestos a eso, ¿verdad? Si nos descuidamos, amados, si nos descuidamos nosotros, podemos llegar a tener una división o divisiones. Si no cuidamos nuestra relación familiar también, ¿verdad? Una familia se puede fracturar, una familia puede dividirse, ¿verdad? Y una división familiar termina en, qué tristemente, en divorcio, separación. Y una división en una iglesia puede llegar a acabar con una iglesia. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, si nosotros no le pedimos a Dios, ¿verdad?, sabiduría, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y seguimos ahí leyendo, volvemos otra vez a Corintios, al versículo 11. O sea, les dice Pablo, tengan un mismo parecer, pónganse de acuerdo, porque están dando mal testimonio. La gente se está dando cuenta que ustedes son conflictivos, que cada uno tiene su bolita, ¿verdad? Y le dice Pablo, ya ahora sí que le enseña, ahora como dicen vulgarmente, los pelos de la burra, ¿verdad? O del caballo ahí que los tenía. Le dice versículo 11, me encanta el estilo de Pablo, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Me encanta esta forma de ser de Pablo, ¿verdad? Pablo no se anda por las ramas, así que de una forma clara y directa les dice quién le dio el informe. Cloé, mire, estuve buscando y Cloé no se sabe si era hombre o era mujer. Y no, lo que se cree que era una persona importante dentro de la iglesia de Corinto, que se hartó, pero amaba la iglesia. Entonces fue con Pablo a Éfeso, visitó a Pablo, y esta persona era enviada por Dios. O sea, Dios la envió. Fíjese qué actitud tan correcta de este hermano o hermanita. Yo creo que a lo mejor era hermanito, ¿verdad? Porque estuvo con Pablo un buen rato. ¿Por qué? Porque le dio material a Pablo para escribir toda la primera carta de los Corintios. O sea, fue el que le puso, la que le puso a Pablo le dio, ¿sabes qué, Pablito? Agárrate y siéntate, ¿no? Y sírvetenos un café y vamos a platicar largo y tendido, ¿verdad? Pero esta hermanita o hermanito era una persona confiable, prudente y sabia. Fue y habló con Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿hizo lo correcto? Sí, hizo lo correcto, porque amaba la iglesia, porque no, fíjese,
una persona puede llegar con otra a contarle algo que vio que hizo el hermano fulanito, va con una hermana que no es líder, que no es sabia, que no es prudente y que no es autoridad, y le empieza a platicar algo que pasó ahí con el hermano o con la hermana, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama eso? Chisme, murmuración, y es del diablo. Puede traer una división. Cloé fue sabia, porque fue con una autoridad, fue con Pablo. Era el papá espiritual de los corintios. Y sabía que Pablo iba a hacer algo, ¿verdad? Fíjese, me encanta cómo la Biblia es tan preciosa. Fíjese el procedimiento que nos da en Gálatas 6, 1 y 2. El procedimiento que la Biblia, Pablo, sí, también Pablo lo escribió. Fíjese cómo nos dice la palabra, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, vayan y comuníqueselo a todo el mundo, ¿verdad? Y critíquenlo y apedréenlo. Así dice, no. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué hagan? Restáurenlo. Y esta palabra en el original habla de poner a un hueso en el lugar donde, un hueso dislocado en el lugar correcto. Así como ¿cómo le llaman? Como un acto quiropráctico, ¿no? Duele, sí, pero el hueso vuelve a quedar en su posición. Dice acá, me encanta esto, dice, restáurenlo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, con el espíritu de Cristo, con el espíritu amoroso de Jesús. Dice, esto de veras nos debe hacer temblar. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Dios es amor, ¿verdad? Y Pablo nos está exhortando. Dice, si te toca a ti, digo por mano de Dios, ver algo que un hermano hace mal, no lo critiques, no lo juzgues, acércate amorosa, ora primero a Dios. Ora a Dios, si te tocó a ti, ¿verdad? Pues amorosamente dile, hermano, pues ora primero pídele sabiduría a Dios. Y si es el problema serio, pues ve con la autoridad, ¿verdad? Para solucionar verdaderamente el problema. No se vale difamar a alguien. No se vale el criticar, el juzgar a alguien, porque esto no va a solucionar el problema, lo va a empeorar. Y Pablo les dice, ¿verdad? Cloé, volvamos a 1 Corintios. Seguimos ahí que capítulo 1, versículo 11 dice, porque Cloé dijo que hay entre ustedes contiendas, o sea, se están peleando entre ustedes. Versículo 12, quiero decir, o sea, para que lo entiendan bien, cuál es el conflicto de división que tienen ustedes, que cada uno de ustedes, o sea, no está difamando a la iglesia, no está diciendo, fíjese qué sabio es Pablo, porque no dijo, me lo dijo un pajarito, o me lo dio una fuente muy confiable. Y imagínense los hermanos de Corinto, ¿y quién fue de chismoso? Evita eso, evita el chisme, me lo dijo Cloé. Ustedes se andan peleando, ¿cómo? Fíjate, ahí nos dicen, tenían sus grupitos,
sus bolitas, ¿verdad? Tenían ahí cada uno había sectitas ahí adentro, ¿verdad? Dice, porque uno dice, yo soy de Pablo, pues Pablo fue el que nos fundó aquí, ¿verdad? El que empezó con nosotros y que desde el principio, pero había otros que no le daban autoridad a Pablo, decían, no. Resulta que había otro brother llamado Apolos. Es más, vamos viendo quién es Apolos. Hechos 18, 24, 25. Ayúdenme por favor, mi público querido. Hechos 18, 24 y 25. Así con voz, así como de trueno, ¿verdad? Nos hablan cosas muy interesantes de Apolos, ¿eh? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Wow, qué datos tan interesantes de Apolo, ¿verdad? Era judío, era poderoso y aparte era elocuente. O sea, de esos que dicen, wow, este brother, qué padre habla, ¿verdad? No, pero el Pablo está chaparrito. Dicen que a lo mejor era medio calvo y medio aburridón, ¿verdad? Era profundo, pero aburridón. Entonces dicen, no, yo me voy con el Apolos, ¿verdad? Entonces fíjese, ahí la gente carnal, esto es 100% carne, porque no están esperando escuchar la voz de Dios, sino se están deleitando con las cualidades, ¿cómo le llaman? No, se me fue la palabra, las capacidades de la persona, ¿verdad? La elocuencia, porque este brother era elocuente, dice, y yo soy de Cefas es Pedro, y los más espiritualones decían, yo soy de Cristo. A mí ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro, yo soy de Cristo. Entonces, ahí había un zafarrancho de grupos, ¿verdad? Y Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad? Fíjese, nosotros tenemos que entender algo muy, muy en claro, que nuestra lealtad incondicional y nuestra fidelidad se la debemos a Cristo. Él es el dueño, Él es el Señor de la iglesia. Todos los que servimos, los que creemos, los que estamos en la iglesia, vemos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Pero Él ha puesto autoridades en la iglesia a las que les debemos honra y sujeción, siempre y cuando ellos estén caminando en la palabra, ¿verdad? Por cuestión de orden. Entonces Pablo les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? De hecho, así se llama esta sección, ¿verdad? La Reina Valera pone, ¿está dividido Cristo? ¿A poco fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo les dice, ¿sabes una cosa? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Quién era Crispo? Crispo era el líder de la sinagoga, Hechos 18, 8. Si alguien me ayuda, por favor, vamos a ver quién era Crispo. Era el líder de la sinagoga que se convirtió bajo la prédica y la enseñanza de Pablo. ¿Sí lo tienen? 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Dice que él se convirtió con toda su casa, ¿verdad? En el ministerio de Pablo. Y Gayo, pues era un brother que le gustaba cantar tempranito en la mañana, no se crean. Era Romanos 16, 23. Nos dice, lo menciona Romanos 16, 23 como
colaborador de Pablo y hospedador de Pablo. O sea, era un hermano hospedador, amable, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y sigue diciendo ahí Pablo, ¿ok? Versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, Pablo se está lavando las manos y dice, ¿yo sabes qué? Nomás a estos bauticé, a Crispo y a Gallo, y como que ahí de repente se le acordó la memoria a Pablo, versículo 16, no, la A se la pongo yo. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. De este hermanito Estefanas, igual, no se sabe si es hombre o mujer, y no se sabe nada. Entonces, pero Pablo los bautizó, ¿verdad? Junto con toda su familia. Versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, Pablo tenía un llamado muy, muy claro, ¿verdad? Él sabía qué estaba haciendo, él tenía muy definido su llamado. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ok? Y yo creo que le vamos a dejar aquí, porque lo que sigue está poderoso y nos vamos a extender, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a terminar y vamos a decirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a que esta enseñanza que estamos tomando se haga real en nosotros, ¿verdad? Que cuidemos nuestro corazón de toda división, de toda soberbia, de que por amor a Dios nosotros hagamos lo que la palabra de Dios. Eso es algo que tiene muy hermoso esta carta, que nos deja muy en claro lo que tenemos que hacer. Pablo es muy directo, ¿verdad? Y las enseñanzas son muy prácticas. No son enseñanzas así muy elevadas, no. Son enseñanzas que tenemos que poner en práctica en la vida diaria, en nuestra casa, ¿verdad? Si usted discutió con su esposa, discutió con su hermano, arregle las cosas. No haga separaciones, ¿verdad? Que el conflicto no se haga grande. Si habló mal de alguien en la iglesia, fíjese, eso es algo que la Biblia nos enseña, es que tenemos que restituir el daño de lo que hicimos mal. Y aquí dice la palabra, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que el sacrificio bendito, precioso de Jesús valga la pena en nuestras vidas, valga la pena en la obra que Él hizo en nosotros, que cuando el Señor vea su iglesia aquí en la tierra, el día valió la pena el sacrificio por la iglesia de Ixtlahuacán y todas las iglesias, ¿verdad? Pero en este caso la iglesia, nosotros vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su gracia y su sabiduría. Señor, gracias por tu palabra. Queremos vivir vidas que te honren, para que tu sacrificio, Señor, brille como una luz, para que todo lo que hiciste por nosotros, Señor, sea y valga la pena, Señor, en nuestras vidas. Claro que sabemos que valió la pena, Señor, y en esta hora te damos gracias por habernos alcanzado. Ayúdanos a ser hermanos amorosos, perdonadores, que están unidos, ¿verdad? En el amor de Dios, en el amor de Cristo, y a que todas estas enseñanzas sean realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y que supla toda su necesidad. Amén.